Yo creo que no hay nada mejor que estar en la casa del Señor y más cuando sentimos su presencia. Amén. Para mí es maravilloso. Yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿de qué vale cantarte si no siento tu presencia? Creo que es lindo sentir su presencia, pero si no la sentimos, no es porque Él no está, es porque Él quiere que nos metamos más y le busquemos más. Amén, hasta alcanzarlo. Como decía el escritor David, ¿verdad? Hablando de la tsunamita, ¿sí? Que ella lo buscó y lo buscó y lo buscó y cuando lo encontró, dice que lo abrazó para nunca más dejarlo. Amén. Y es que hoy les voy a hablar de un tema que es muy pastoral, es un tema de casa, es un tema para recordar para los que ya sabemos, también es un tema para los que no saben, muy importante. Y saben, es conocer a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Qué poquitos. ¿Cuántos conocen a Dios? Bueno, ahora después vamos a ver si realmente usted conoce a Dios. Amén. Y yo quiero contarles, introducir el tema contándoles la historia de una joven, no voy a decir el nombre porque no le pedí permiso para hablar de ella acá, pero lo que voy a hablar es positivo. Una joven que desde muy chiquita estuvo aquí en la iglesia, desde muy jovencita, era una adolescente creo, su mamá la traía a ella y a sus 2 hermanos más, una mujer muy trabajadora. Y de hecho ella creció en su adolescencia, llegó a ser una joven de esta iglesia muy, muy linda, muy apegada a nosotros, a la familia, nos ayudó montones cuando empezamos, dimos los primeros pasos en la visión, era una de las que nos ayudaba a transcribir, creo que era, y hacer cuestiones de, se puede decir multimedia, ¿verdad? En ese entonces. Pero sucedió que ella entró a la universidad a sacar una carrera, ese era su sueño, su meta, ¿verdad? Sacó la carrera, pero se nos fue alejando y se nos fue. De hecho, no volvió a la iglesia y su familia tampoco, todos se fueron. No voy a decir dónde porque la verdad es que no sé dónde se fueron, pero no estaban aquí. Luego ella se casó y tiene una linda familia, pero luego la mamá volvió, creo que fue después de pandemia que la mamá empezó a venir, ahorita está trabajando con escuela dominical, la mamá, y ella también regresó, no sé cuál de las dos vino primero, pero regresaron. Un día hablando con ella, acá, por aquí, ella me contó su experiencia y me dijo, Paz, mi vida es otra. Cuando yo venía, y me lo dijo llorando, cuando yo venía antes a la iglesia, yo no era creyente. Ahora me doy cuenta que no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Es que es otra experiencia, me dijo ella. Es que yo lloro y lloraba contándome, yo lloro de pensar cuánto tiempo perdí en la iglesia. ¿Por qué no le conocía antes? Es que esto es maravilloso, me decía ella. Esto es precioso, lo que me ha sucedido. Es algo tan lindo, pastora. Yo soy otra. Y eso me alegró el corazón. Y entendí muchas cosas, entendí por qué se fue. Entendí que Dios tiene control de la iglesia también, ¿verdad? Dios tiene control de su obra, la obra es de Dios. Nosotros los pastores sufrimos cuando alguien se nos va y más si se aparta del Señor, porque si se va y fue porque se fue para otra ciudad y uno dice, bueno, allá que se congregue en otro lado. De hecho hay muchos que se han ido y se congregan en otro lado y si nos están viendo les saludamos, pero igual uno sabe que hasta están sirviendo. Hay una hermana que se fue de acá con su esposo y sus hijos y ella servía aquí en una célula y luego allá el pastor vio el potencial de ellos dos y ahora son pastores de jóvenes, pero
esas cosas que uno dice, bueno, gloria a Dios, pero se fueron bien y están en otro lado. Pero cuando la gente se va y se aparta y hace cosas que uno sabe que no son fruto de una vida cristiana, es doloroso para nosotros los pastores. Y bueno, por eso es que hoy vamos a hablar de conocer a Dios. Y siempre hemos pensado en ganar las almas. ¿Cuántos han ganado almas? Creo que casi todos. Por lo menos hemos traído a la iglesia a algunas personas que han pasado aquí al altar, o les hemos dado testimonio, o les hemos hablado un poquito de Dios y otro por allá le habla otro poquito y otro por allá, y decimos, esa alma la ganamos entre todos. Amén. Ganar. Y qué lindo es ganar un alma. Pero es necesario entonces que esa persona que decimos que fue ganada conozca a Dios. Y es necesario que usted que se congrega en este lugar conozca verdaderamente a Dios. Cuando yo empecé en los caminos de la vida cristiana, yo fui evangelizada a los 17 años y luego a los 19 me casé y luego enviudé. Y en ese periodo nunca sucedió nada diferente en mi vida. Cuando yo fui evangelizada, hice la oración del pecador. No sucedió nada. O sea, no conocí a Dios. Porque es muy importante conocer a Dios. Porque tiene que, y ahora les voy a decir qué sucede cuando conocemos realmente a Dios. Es necesario conocer a Dios. Dígale al que está a la par, es necesario conocer a Dios. Quiero dejárselo ahí en su corazón. No hay una forma mágica para conocer a Dios. Puedo hablarles de pasos, puedo hablarles de claves, puedo darles consejos, pero no hay una fórmula mágica. En realidad conocer a Dios en realidad eso es como un título, ¿verdad? Y hoy ya tenemos ahí, decimos conocer a Dios. Y es que más bien es usted necesita conocer a Dios. La humanidad necesita conocer a Dios. Los maleantes necesitan conocer a Dios. Las prostitutas necesitan conocer a Dios. Los borrachos necesitan conocer a Dios. Aún los religiosos necesitan conocer a Dios. Porque no llegamos al cielo por una religión o por ser muy buenos, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Es por la fe en Jesucristo. Pero yo quiero que leamos un texto que está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. No sé si me ayudan con la pantalla en Reina Valera, porque yo uso mucho Reina Valera, me gusta comparar. Pero bueno, si no lo tienen listo, tranquilos, yo creo que no les avise nada, pero ok, no se estrese, Adrianita, no se estrese. Ok, dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, y la otra versión está un poco como más claro, que dice, no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, gloriarse, rajar, ¿verdad? Dice que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor. Qué lindo. Dios hablándole a su pueblo Israel. O sea, pueden rajar de cualquier cosa, pueden gloriarse de cualquier cosa, pueden decir y sentirse muy bien con lo que tienen y rajar. Pero dice, no lo hagan, mejor rajen de que me conocen y me entienden. Y esa es la pregunta que yo les hago a ustedes y me la hago a mí misma. ¿Conoce usted a Dios para rajar que conoce a Dios? Porque
dice, no se alabe, no se gloríe, dice Reina Valera. ¿Qué es gloriarse? Gloriarse es eso mismo, sentirse orgulloso, enorgullecerse de que yo soy hija de Dios, pero no es un orgullo ahí de mirar a los perdidos como ustedes no conocen a Dios, ¿verdad? Sino que yo pueda testificar de que tengo un Dios todopoderoso al cual yo conozco y Él me conoce a mí. Un Dios eterno que me salvó, un Dios que me perdonó, que yo pueda. Hay gente que no testifica porque no sabe qué decir, porque no hay fruto en su vida. Y no es la idea aquí de tirar piedras, ¿verdad? Es que a veces no hay fruto en los cristianos. Y es que ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano no es decir, pertenezco a un grupo y ya, no. Muchos vienen a la iglesia porque la esposa los hace como jalados, ¿verdad? Y bueno, voy a ir para que la doña no piense que yo ando ahí mal, ¿verdad? O para que los papás no piensen que yo ando mal. O voy a ir a la iglesia para que vean que yo voy. O tener algo ahí para que Dios se conforme conmigo. Que Dios se conforme con que me vea ahí. Es que no se trata de eso. Se trata de conocer a Dios. Y es que les voy a dar una buena noticia. Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que su iglesia le conozca. Porque no es lo mismo, como se los dije hace un ratito, saber de Dios que conocer a Dios. No es lo mismo. No es lo mismo que yo les diga a ustedes, yo sé quién es el presidente de la República. Sí, claro, yo lo veo en televisión todos los días, pero yo no he dormido en su casa. Yo no como con él todos los días. Yo no converso con él siempre. Yo nunca le he dado un abrazo. Yo sé que, y si lo veo en la calle, mira, ahí está don Rodrigo Chávez. ¿Lo conoce? Sí, yo lo he visto. Conocer es tener intimidad. Conocer es saber bien de algo y entender como que le da más peso al concepto. Le da más peso porque es conocer y entender. Ustedes saben que en un matrimonio nos conocemos un poco, ¿verdad? Hay cosillas que no las sé y hay cosillas mías que tal vez él no las sepa, no porque no quiera, sino porque, mira vos, sí, claro, yo, no sabía. ¿Les ha pasado, sí o no? Sí, a veces, mira, yo no conocía esa faceta tuya, no sabía que eras así o no sabía, o uno a veces se maravilla de algo que resurge ahí, ¿verdad? O que surge o que sale a la vista y dice, ay, ¿qué es eso? Qué checho. No. Pero eso es ¿por qué? Porque dormimos juntos, porque comemos juntos, desayunamos juntos, almorzamos juntos. Bueno, hay parejas que no pueden por el trabajo, pero tenemos una vida de intimidad, de comunión, de conversar, de contarnos las cosas. Eso cuando un matrimonio está bien, ¿verdad? De contarnos lo que sentimos, de abrirnos el corazón, de decir cómo nos sentimos y qué nos pasa o qué nos gusta y qué no nos gusta. Yo no sé si usted le ha dicho a su esposo, no me gusta eso, ¿sí o no? Yo sí. Sí, y entonces ya él sabe que no me gusta. Y no piensen mal, ¿verdad? Puede ser que me diga, le voy a hacer un atolito de algo, no, eso no me gusta. No le gusta, a mí sí me gusta, no, a mí no. Es un asunto, ahora, a veces decimos conocer al marido o a los hijos, ¿verdad? Y de repente pasa algo y uno dice, no, yo no creo que él haga eso, yo no creo que lo haga, yo sé quién es él. ¿Por qué? Porque le conoce. Y lo mismo es conocer a Dios. Yo sé quién es Dios. Yo sé que Él me va a sacar adelante. Y Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, aunque se le caía la carne a pedazos. No sé si era lepra o eran llagas, pero aunque se le murieron todos los hijos y la esposa le dijo, renuncia a ese Dios y muérete. Ella no conocía a Dios, pero Job sabía de Dios bastante y le temía. Y era un hombre justo, varón justo, dice, y trataba de agradarlo. Y bueno, hasta cierto punto, en mi opinión,
había cierta religiosidad en él, en mi opinión, pero que era un hombre que temía a Dios. Por eso Dios toma en cuenta el temor a él. Porque las personas que temen a Dios, al final de cuentas, Dios tiene misericordia y envía a alguien, como lo hizo en el libro de los Hechos, que nos habla en el libro de los Hechos capítulo 10, que nos habla a ver, pastores, que se me olvidó el nombre, un nombre rarísimo. Bueno, aquel hombre que reunió a todos en su casa, Cornelio, bendito Cornelio, ¿verdad? Temía a Dios, Cornelio. Temía a Dios, y al final de cuentas, ¿qué hizo Dios? Él oraba a Dios, hacía oraciones, él hacía de todo porque quería agradar a Dios. Y muchos allá afuera en la religión, no voy a decir cuál, y en otras, temen a Dios. Y Dios en su misericordia algo hace y les envía un siervo suyo, o hace algo Dios porque sabe que ese corazón le teme. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sí, ¿por qué? Porque temer a Dios es un paso importante para llegar a Él, pero no nos da la salvación. Dios se revela y se ha revelado a la humanidad de muchas maneras. Y nosotros en el libro de fundamentos que tenemos para el nuevo, les enseñamos la importancia de conocer a Dios y les hablamos de un Dios trino que se manifestó en la creación, se manifestó como Dios creador, como el Dios que hizo todas las cosas, el Dios que formó al hombre, a Adán y a Eva, el Dios Padre y Creador. Y también hablamos en esta enseñanza que también Dios se manifestó en el tiempo de Jesucristo, cuando Dios dejó el cielo, descendió, dejó toda su gloria, su trono, y descendió para ir a la cruz. Dios se hizo un ser humano, Dios se hizo hombre y actuó como el Hijo de Dios, como el Hijo de Él mismo. Estuvo aquí entre nosotros y se manifestó para salvarnos. Dios Redentor. Primero Dios creador, luego Dios redentor. Y luego cuando Jesucristo ascendió a los cielos después de morir y resucitar y ascender a los cielos, dice la palabra que envió al Consolador, que es el que está ahora aquí hablándole a usted, es el que está ahora ahí en su corazón si usted ha nacido de nuevo, es el que se mueve ahora para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es el que se mueve en los corazones tocando la puerta y diciéndole: hey, hey, déjame entrar. Es el Espíritu Santo, el que nos llena, el que nos lleva a Él, el que nos hace sentir, el que nos hace ver, el que nos consuela, el que nos anima para seguir adelante, el que nos muestra el camino, el que nos recuerda todas las cosas. Ese es Dios, Dios Padre y Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo que se mueve ahora en la iglesia. Esa es la enseñanza de la importancia de conocer a Dios. ¿Cuántos lo saben? Ya le di una enseñanza, ¿verdad?, de fundamentos. Por si no lo sabía y no se acordaba, porque usted puede defender la doctrina, usted puede hacer apologética y venir y defender su doctrina y decir: no, ese es mi Dios. Si a usted le llega uno por ahí que solo cree en Jehová Dios y no cree en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no. Así dice la palabra. Yo creo en un Dios trino, no que son 3 veces dioses o 3 dioses, no, es un Dios manifestado a la humanidad en 3 personas. Ese es nuestro Dios y hoy se está manifestando, pero un día ese Espíritu Santo ya no va a estar porque la iglesia va a ser arrebatada, se va con la iglesia y ya no va a haber oportunidad ni siquiera de arrepentimiento. En la gran tribulación la cosa va a ser dura porque no va a estar el Espíritu Santo, se fue. Así es que no espere que le llegue la gran tribulación, el rapto, se quede botado. Y que el Señor nos guarde a todos, porque todos, cualquiera de todos puede quedarse botado si lo pescan en curva y en pecado. Entonces, qué maravilla es saber que podemos conocer a Dios. Dios se manifiesta a través de la revelación general al hombre y a través de la naturaleza. Por eso es que dice el salmista que conocía muy bien a Dios aunque le falló, pero por eso fue que él se arrepintió, porque le falló. Dice el salmista en el Salmo 19:1, dice: los cielos cuentan ¿qué? La gloria de Dios y el firmamento
anuncia la obra de sus manos. O sea que cualquiera. Saben que ahorita mismo la NASA o los científicos están descubriendo muchas cosas y muchos de ellos están diciendo tiene que haber un ente creador, tiene que haber un Dios creador. Y están afirmando cosas que dice la Biblia. Y el mismo Job, Dios le hace muchas preguntas al final y no voy a citarlo porque yo tengo 67 años y se me olvidan las cosas a veces, pero sí sé que Dios lo confrontó. Es que no estudié esa parte. Sí sé que Dios lo confrontó al final con la naturaleza y le dijo: ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién hace que el sol salga? ¿Quién hace que la lluvia caiga? ¿Quién hace? Dios se le estaba manifestando al mismo Job por medio de la naturaleza. Dios se manifiesta a la humanidad a través de la naturaleza. Por si alguien no le predicó nunca, por si nunca escuchó el nombre de Jesús, nadie puede llegar a decirle: nadie me predicó, Señor, yo nunca escuché ese nombre. Pero el Señor le va a decir: pero no viste las montañas, no viste el universo, por lo menos las estrellas, no viste el sol que sale en la mañana y se acuesta en la tarde, no viste la luna en 4 fases por el mes, no viste todas esas cosas. Ese era yo, que quería hablarte a través de la naturaleza. Entonces no hay tu tía ahí, ¿verdad? No sé si me están entendiendo, pero yo tuve una experiencia antes de convertirme al Señor, viendo las montañas por allá, lindísimas. Estaba en una montaña en alto y yo empecé a llorar a los 14 años. Dios manifestándose a mi vida y hablándome. Todo esto lo hice yo. Yo podía ver a Dios ahí. Es que ya Dios venía trabajándome desde el vientre de mi mamá, ¿verdad? Para que yo fuera de Él. Pero ahí yo empecé a alabar a Dios sin conocerlo. Entonces es por medio de la revelación general que eso, ok. Pero también los que enseñan de esto dicen que el primer paso para conocer a Dios es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y eso lo digo para los nuevos, que no los saludé, para los que vienen hoy por primera vez. El primer paso para que conozcas a Dios es reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Pero tiene que haber un arrepentimiento primero. Tienes que reconocer que eres pecador. ¿Y por qué esto de pecador? Bueno, porque Dios, el Creador, hizo al hombre para que no pecara. Lo puso en el huerto y le desobedeció, y entonces hubo una sentencia de muerte. Porque dice la Biblia que en el libro de Romanos, que la muerte entró al mundo por un hombre, por el pecado. Entonces dice que nosotros estamos separados de Dios, separados de su gloria. Eso, o sea, de Él, de su grandeza, de su santidad. Nadie que viene a este mundo puede irse y regresar a Dios si no reconoce que Dios es Salvador también y que necesitamos que haya sangre derramada por nuestros pecados. Y hay toda una historia ahí en el libro de Génesis capítulo 3 que nos habla de esa redención. Nosotros necesitamos reconocer a Jesús. Entonces, lo segundo es conocer a Dios. Primero es por la revelación general. Lo segundo es por conocer a Jesucristo. Si usted lee todo el libro, el capítulo de San Juan, capítulo 14 de San Juan, el Señor tiene una charla ahí con los discípulos, está conversando con ellos y eran 3 que lo entrevistaron al Señor, ¿verdad? Y creo que fue Tomás, que era el más incrédulo, le dice: ¿y cómo sabemos a dónde vas, Señor? Y él le dice a Tomás, ¿verdad? Yo voy al Padre. Estaba él conversando con ellos. Pero Felipe se levantó y le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya, y eso fue al final, después de la última cena que tuvieron, donde él les dijo que ya ahorita venía el malo, ¿verdad? Por él, para llevárselo, para que se lo llevaban, ¿verdad? Ya eso fue a lo último del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y esos bandidos, perdón la expresión, ¿verdad? Esos hermanitos
en aquel entonces todavía no le habían conocido. Jesús les dice, pero ¿cómo es esto? Todo lo que he hecho, me han visto a mí y me dicen, muéstranos al Padre. Si me ves a mí, estás viendo al Padre. Yo estoy parafraseando, pero eso está en el capítulo 14 del libro de San Juan. Si ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. O sea, el Padre es en mí y yo en Él. Si no me creen, créanlo por las obras que yo hago, dice el Señor. Créanme por todos los milagros que he hecho, por todas las resucitaciones que he hecho, por todas las cosas y las sanidades y todo lo que he hecho, créanme. Vean que yo estoy parafraseando. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y más adelante les dice, porque quiero que ustedes estén en mí y yo en Él. Vean qué maravilla. Les estaba hablando de que lo mismo que estaba sucediendo en Él en Dios Padre, iba a suceder en nosotros, yo en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos viven una vida de arrepentimiento, con frutos de arrepentimiento? ¿Cuántos? Yo creo que todos le fallamos a Dios en algún momento, pero cuando nuestras fallas son todo el tiempo y no hay fruto de arrepentimiento, necesitamos conocer a Dios. Por eso Pablo escribe en el libro de los Gálatas las obras de la carne y nos dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Un montón, ¿verdad? Dice en Gálatas, y se los voy a leer, para ver si todos los días usted practica eso, porque si usted todos los días practica eso, le tengo una mala noticia, le tengo una buena y una mala. La mala es que no va a ir al cielo, y la buena es que si se arrepiente, usted conoce a Dios y ya no va a vivir una vida de pecado, va a vivir una vida en Él. Por eso en el libro de Efesios Él habla en Él. Es estar en Él como Cristo estuvo en el Padre y el Padre en Él. Yo tengo que estar en Cristo y Cristo en mí. Y yo tengo que llevar una vida de arrepentimiento, de fruto. Cuando yo me convierto al Señor, tiene que haber una transformación. No es solo venir a la iglesia, no es solo pertenecer a un grupo, no es solo decir, sí, yo sé quién es Dios, sí, yo me sé la Biblia de tajo a rajo, dijo alguien por ahí. Sí, claro, yo esa historia me la sé. Sí, yo claro, y hay gente que se recita la Biblia, pero no hay fruto. Todavía le pega sus 4 gritos a la esposa, todavía se pega sus borracheras, o ella también. Todavía hay cosas terribles. ¿Podemos fallar? Sí, porque andamos en la carne, que es lo que quiero decirles, ¿verdad? Voy a leerles porque este pasaje es muy importante. Los Gálatas empezaron bien, empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y Pablo tuvo que decirle, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quién los fascinó a ustedes? ¿Quién los desvió? ¿Quién los engañó? Porque ustedes están actuando mal. Esa cita no la siempre me gusta anotarlo. Vamos a ver. Se me perdió, no está Gálatas en mi Biblia. Ok. Bueno, yo me lo sé más o menos, pero quiero leerlo. Efesios, Filipenses. Ay, Jesús. Ya, Gálatas 5. Falta de costumbre, hermanos, porque hace tiempo no predico, pero bueno, dice, y digo pues, andad en el Espíritu, o sea, anden en Cristo, caminen con Él, caminen en Él, que Él se manifieste en su vida. Eso es andar en el Espíritu, conectado a Él, haciendo su voluntad, agradándolo, dando fruto. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne que son, a ver, ¿lo están leyendo, sí? Ay, bueno, ok. Dice, que son ¿qué? Adulterio, ¿qué más? Solo el pastor vino. ¿Qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, que los que ¿qué? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice? ¿Heredarán? No. ¿Heredarán o no heredarán? Vuélvalo a decir. No heredarán. Practicar es hacer algo siempre. Pueda que usted se eche un pleito por ahí con alguien, ¿verdad? Y usted esté muy enojado. Pueda que usted sienta ganas de ver el horóscopo y lo vio. Y luego dice, ay no, ¿qué hice? Esto no está bien. Pueda que usted diga, estoy muy mal y este mes no me alcanzó la plata, voy a ir a comprarme un billete de lotería, para ver si pego la lotería. ¿Usted está creyéndole a Dios? Está creyéndole a la suerte. Pero después usted dice, no, ¿por qué hice esto? Bueno, si pego, si pego hoy el diezmo, no mentira. Es que están muy serios, hermanos. O sea, pueda que usted se devuelva un poquito en algún momento, se resbale porque anda en la carne, porque no busca de Dios, porque no viene a la iglesia, porque no se congrega, porque no lee la Biblia, porque está todo el día metido en las redes sociales o porque el trabajo lo absorbe tanto que no tiene tiempo para Dios. Y entonces, chupulún, chun, chun, cuando viene la prueba, se deslizó. Dice, y el primero en llegar ahí donde se le dice, ay, qué bien lo veo debajo de mi pata. Ahí vas a estar. Y entonces usted le cree al diablo y dice, de ahí sí, ya le fallé a Dios y la verdad es que mejor. Y sigue fallándole porque eso es lo que el diablo quiere. Y sigue practicando el pecadito, sigue practicando las obras de la carne. Pero la muerte puede venir en cualquier momento, el Señor puede venir en cualquier momento, o cuando venga la prueba, usted no se va a sentir con la cara para venir ante el Señor quizás. Entonces es necesario andar en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu, yo tengo que empezar a buscar a Dios. Hay gente que ¿cómo se dice? Desaprender. Hay gente que conoció a Dios y aprendió muchas cosas de Dios, pero en el camino y por las cosas de la vida y por los afanes de la vida se fue alejando de la luz y se fue alejando y se fue alejando al punto que sabe que es hijo, pero ya ahora es muy carnal. Y entonces en cualquier momento el diablo lo engaña, le hace una zancadilla y ¡plá! Y ya no se reconoce. Y son esas personas que se van y nunca más les volvemos a ver, y cuando ya regresan vienen ya pasados por el diablo, ¿verdad? Pasados por un montón de cosas. Y yo creo que no es necesario, si somos hijos, de pasar por ahí. Pero entonces el segundo o la segunda clave para saber cómo conocer a Dios es nacer de nuevo. El que nunca se ha acercado a Dios tiene que nacer de nuevo. No es acercarse a la iglesia, es acercarse a Dios. Por eso aquí le lanzamos la idea, le lanzamos, nos abrimos para que usted, le damos la oportunidad para que usted diga, sí, aquí estoy. Ahora pasó un muchachito acá para que orara por sanidad y oré por él y le pregunté, ¿tienes al Señor en tu corazón? Y me dijo, sí. ¿Estás seguro? Sí, pero me gustaría volverlo a hacer. Y claro, ni lerda ni perezosa, vamos mi amor, vamos a pedirle al Señor. Y ya tal vez con más conciencia porque es un adolescente y quizás él había recibido al Señor cuando era un niño. Y esto pasa a los hijos de pastores y a los hijos de cristianos que crecen en la iglesia, que están ahí, que saben todo, saben todas las historias de la Biblia porque aquí se le cuentan, pero nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Y es que, saben, no es conocimiento, el conocimiento es bueno y es necesario, defendemos la doctrina, pero el conocimiento también envanece y no sirve, digamos, en el sentido
de que vayamos al cielo. Para ir al cielo hay que nacer de nuevo, como le dijo el Señor a aquel hombre que era un principal de la sinagoga. Y le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es nacer de nuevo? Y el Señor le dice, sí, tienes que nacer del agua y del Espíritu. O sea, a través de la palabra, a través de sumergirte, a través de buscar. Y tu espíritu tiene que ser renovado, transformado, tiene que haber un fruto. Cuando yo me convertí al Señor, 8 días después me di cuenta que yo tenía ya 8 días de no decir malas palabras. ¿Usted se ha dado cuenta que ha habido una transformación en su vida? ¿Usted se ha dado cuenta que ya usted no es el mismo? Entonces usted es salvo. Solo que tiene que crecer en el conocimiento de Dios ahora. ¿Y cómo es que crecemos en el conocimiento de Dios? Que es el tercer punto acá, que es acercándonos a Él, es teniendo comunión con Él, teniendo comunión con su palabra. Ya ahí sí, van a ser abiertos nuestros ojos, dice la palabra en Lucas 24. 40 y algo, dice que le fueron abiertos los ojos del entendimiento. Cuando nacemos de nuevo, la vida cambia, tiene que haber una transformación y la palabra como que resalta, como que hay sed, como que quiero comérmela, como que quiero saber, quiero aprender. Pero muchos pasaron por ahí y luego desaprendieron porque abandonaron al Señor, porque dejaron. Ahora, Jeremías le dice a Israel, si de algo te glorías, gloríate de que me conoces y me entiendes. ¿Qué es entenderlo? Es saber su voluntad, es saber lo que a Él le agrada, es saber lo que Él quiere. Cuando ganamos las almas, cuando vamos y las buscamos, cuando lloramos por ellas, cuando intercedemos por las almas, ¿saben por qué es? Porque yo sé que es lo que Dios más ama. Lo que Él más ama es que ganemos al mundo para Él. Amén. Eso es lo que Dios más ama. Cuando usted conoce a alguien, usted quiere agradarlo en eso. Si yo sé que a mi esposo le gusta una comida, y a veces me tira ahí la chinilla, ¿verdad? Y me dice, ¿vieras que ay, qué rico tal cosa? Y yo no le digo nada porque tal vez estoy haciendo otra cosa, pero en cualquier momento lo sorprendo. Y creo que nosotros, si ya sabemos qué es lo que a Dios le agrada que yo camine en santidad, a Dios le agrada que yo viva en santidad, porque Él es santo, Él es puro, Él es digno de ser exaltado. A Dios le agrada que yo me congregue, a Dios le agrada que yo venga a su casa a adorarle con los demás hermanos. A Dios le agrada, a nuestro Padre le agrada que estemos en comunión unos con otros, que nos amemos unos a otros, que seamos sanados unos a otros porque nos decimos nuestras ofensas, como dice la palabra. A Dios le agradan tantas cosas, pero si no lo conoces, importa a mí, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Lo que Dios piense. No nos importa, vivimos para nosotros, somos egoístas. ¿Cuántos hijos son egoístas y no les importa lo que los padres necesitan y aman y quieren? Y no piensan en ellos, piensan en su vida, en hacer aquí, en hacer allá, en lograr aquí, lograr allá. Y van y vienen y su papá y su mamá, si te vi no me acuerdo. ¿Saben? Así se siente Dios. A veces somos hijos. Es muy feo, pero Pedro lo dijo. Adúlteros. O es la esposa de Cristo adúltera, que adora a otros dioses, que ama más otras cosas de este mundo, pero no ama al que lo amó. ¿Me están entendiendo, iglesia? Este mensaje es para mí también. Y en estos 15 días que lo he meditado, wow, dice uno, ¿cuánto me falta, Señor? ¿Cuánto nos falta como iglesia? Por eso usted ve videos en YouTube donde hay gente que dice que se soñó, que Dios le dijo que aquí, que la iglesia no está lista para irse. Pero es que hay una profecía que está en Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes que dice que 5 fueron sensatas y 5 insensatas. 5 se van a ir, 50% de la iglesia se va con él y el 50% se queda botado por no amarlo, por no desearlo, por no buscarlo, porque ese es el aceite que él busca que busquemos, el colirio para nuestros ojos. El buscarle de todo corazón, el amarlo,
el adorarlo, no importa su trabajo, no importa, porque lo más importante es la eternidad que usted tiene ya dentro de usted. Lo más importante no es su profesión, no es su trabajo, no es su familia, no es su cónyuge, no son sus hijos. Lo más importante es que usted va a estar en una eternidad con Dios algún día. Si usted se muere o yo me muero, todo eso queda aquí. Su alma se va y ahí es usted con Dios. Y tenemos que estar preparados. Por eso es necesario conocer a Dios. Y si usted, y yo quiero decirle al que nos está visitando en esta mañana, yo no sé cuántas personas vienen por primera vez o están viniendo, pero yo quiero decirle en esta mañana que Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere que tú le abras el corazón. Apocalipsis en el capítulo 3 dice: he aquí yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y nos dice la palabra que es una gran noticia y por eso se llaman buenas nuevas el evangelio. Y se lo quiero decir a usted que nos visita, a usted que está ahí en su casa mirándonos quizás. Dice la palabra que la muerte nos lleva, el pecado nos lleva a la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y que hay perdón para el que se arrepiente. Y para la iglesia también dice: si hubieres pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Su sangre te limpia. Él quiere hoy limpiarte. Él quiere hoy escribir tu nombre en el libro de la vida, porque un día se va a leer ese libro ante todos los ángeles y ahí tiene que aparecer tu nombre y el mío. Pero hay que pagar un precio, hay que abrirle el corazón, hay que arrepentirse, hay que reconocer que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay que reconocerlo, reconocer, identificar: sí, tú eres mi Salvador, tú eres el Redentor, Señor, y yo te acepto en esta mañana. Eso es lo que tienes que hacer si quieres pasar de muerte a vida, la muerte que te heredó Adán y Eva. Se va y eres transformado. ¿Quieres experimentarlo? Yo te invito en esta mañana, y si quieres hacer esta oración conmigo, hazla. Yo la hice una vez y nunca más volví a hacer la misma, aunque fallo a veces. Pero yo sé que puedo ir a Él y Él me perdona si le fallo, si me resbalo. Vamos a decirle en esta mañana, todos, iglesia, todos, digámosle así, y los que no le han conocido, dígale así: Señor Jesús, hoy entiendo que necesito conocerte y que estás tocando a la puerta de mi corazón y me dices: déjame entrar. Hoy reconozco que eres el Señor, el Redentor, el Salvador. Señor, yo me arrepiento de mi pecado, sé que soy pecador, que he hecho lo malo ante tus ojos, que te he ofendido muchas veces. Perdóname y límpiame, sálvame, lávame con tu sangre preciosa derramada en la cruz. Tú eres el Cordero de Dios. Gracias, yo acepto tu perdón. Gracias porque hay perdón. Gracias porque no es por obras para que nadie se gloríe. Te abro la puerta de mi corazón, te dejo entrar. Gracias, Señor. Gracias.